el objetivo del encuentro de hoy, de la charla de hoy, es introductoria, ¿sí? Para poner en conocimiento de forma simple y sencilla la existencia de datos satelitales que son de acceso libre y gratuito, que pueden ayudarnos al conocimiento de nuestro planeta, a su cuidado, a su preservación, a la prevención de eventos, como por ejemplo el que nos convoca hoy, que son los incendios, al seguimiento de otros eventos que uno no los puede detener porque son eventos de la naturaleza como volcanes, erupciones volcánicas, tormentas de polvo, o lo que serían, digamos, toda esa parte de la naturaleza que uno no lo puede detener, pero que sí puede hacer su seguimiento, su evolución, puede disminuir los daños que estos producen. En definitiva, el conocimiento nos hace tomar mejores decisiones y a la vez nos hace a cada uno de nosotros un poco más responsables. Entonces, bueno, la idea es eso, poner de manifiesto la cantidad de datos satelitales que hay en forma simple y ver cómo nos pueden ayudar a hacer un seguimiento. En este caso, vamos a hacer primero una introducción general de lo que es una medición satelital, y luego vamos a hacer una práctica para ver cómo podemos nosotros identificar zonas donde eventualmente podría haber un incendio y la zona que está siendo afectada y la zona quemada. Entonces, este es nuestro planeta al cual nosotros vivimos y debemos cuidar y debemos entender cómo funciona. Alrededor de nuestro planeta, además de tener el satélite natural que es la Luna, tenemos un montón, digamos, de satélites que son satélites artificiales, ¿sí? Estos satélites artificiales observan la superficie de la Tierra en forma constante, están siempre observando qué ocurre sobre la superficie terrestre. Y esa información es la que nosotros vamos a intentar primero interpretar cuáles son los datos que nos dan y después ver cómo los podemos utilizar para una mejor, digamos, estudio, análisis de nuestro planeta. Estos son algunos de los satélites, ¿sí?, de los cuales nosotros vamos a trabajar hoy. Existe un sinnúmero de satélites, porque cada satélite en realidad lo que tiene montado sobre su plataforma son diferentes instrumentos, y esos diferentes instrumentos permiten el análisis de alguna variable que son de interés para el seguimiento de eventos, ya sean producidos por el hombre o por la naturaleza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos el monitoreo y el análisis de eventos? Primero es, ¿qué es un evento? Un evento podemos identificarlo como un incendio, una erupción volcánica, lluvias muy fuertes, temperaturas extremas, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas, tornados, huracanes. Todos esos son eventos que ocurren en nuestro planeta, los cuales, mediante mediciones satelitales, se los puede monitorear y analizar. Pero existe este triángulo, digamos, para poder determinar en forma más correcta, más precisa, el análisis y el monitoreo de estos eventos. Lo primero que aparecen, lo que sería para nosotros más evidente, son las mediciones en la superficie de la Tierra. Es decir, uno tiene un sistema que mide, estamos acá en la superficie de la Tierra y podemos determinar, no sé, por ejemplo, temperatura, precipitación. Pero ¿qué pasa? Esa medición que uno hace sobre la superficie de la Tierra es una medición puntual, que es válida para donde está ubicado el instrumento, o puede ser válida en un entorno de algunos kilómetros a su alrededor. Pero no puedo saber qué pasa más allá. Entonces ahí aparecen las mediciones satelitales. Las mediciones satelitales, más allá de darnos información puntual, nos dan una información global de todo nuestro planeta, es decir, una información que abarca toda la superficie terrestre.
¿Y cómo mezclamos o cómo podemos hacer la interacción entre estas mediciones de superficie terrestre y las mediciones satelitales? Lo que se hace es a través de modelos, ¿sí? Los modelos lo que hacen, integran, ¿sí?, mediciones terrestres con mediciones satelitales para sacar un producto final que es el análisis de una variable del estudio de algún parámetro geofísico de nuestro interés. ¿Cuáles son las aplicaciones de los satélites, de los datos satelitales? Básicamente podemos estudiar el agua, la tierra y el aire. Es decir, tenemos la aplicación para los tres, es decir, tanto para el estudio de agua, de tierra y de aire. Podemos estudiar todo, ¿sí? Es decir, hay una gran cantidad de datos satelitales, tanto de medición directa como de medición indirecta, es decir, productos que se pueden obtener a través de cálculo. Para calidad del aire, por ejemplo, podemos determinar partículas en suspensión en la atmósfera, cantidad de monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno. Para, por ejemplo, erupciones volcánicas se puede determinar cómo evoluciona la pluma, ¿sí?, de ceniza volcánica sobre la superficie de la Tierra, hasta dónde llega, cuál es su composición, porque como está formado con gases, uno puede determinar la composición de la pluma. Si uno cruza datos de viento, podríamos determinar también hacia dónde se dirige. Incendios, podemos determinar cuáles son los puntos de iniciación de los incendios a través del parámetro focos de calor. Podemos determinar la pluma de humo, para dónde se dirige, cuáles son las áreas afectadas. Inundaciones, se puede determinar a través de imágenes radar cuál es la superficie que está anegada, la superficie que está inundada. Para la agricultura, la geología, pronósticos del tiempo, hacer el seguimiento, por ejemplo, de lluvias, de cobertura nubosa, temperatura, precipitaciones, derrames de hidrocarburos, sobre todo en la superficie de los océanos, el uso del suelo, usos hídricos, estudios de ecosistemas. Hay un montón de estudios realizados de ecosistemas costeros, digamos, cómo cambia ese ecosistema costero. Me imagino que debe haber algunos otros estudios en otro tipo de ecosistemas, infraestructura, cartografía, geodesia. La pregunta sería, me imagino que esto habrá muchos que ya lo saben y bueno, y otros que no. Entonces vamos a tratar de que la charla sea para principiantes, ¿sí? Vamos a tratar de que sea lo más simple posible. Entonces, una de las preguntas que uno se hace es ¿qué técnica utilizan los satélites para medir? Porque están a 600, 700 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra. ¿Cómo hacen para medir la superficie de la Tierra estando tan lejos? Entonces, ¿qué técnica utilizan los satélites para medir? La técnica que utilizan se denomina teledetección. ¿Qué significa teledetección? Teledetección es censar o medir un objeto o sus propiedades a la distancia, sin perturbarlo ni modificarlo, y sin modificar su entorno. En definitiva, lo que hace un satélite es observar, mira, como miramos nosotros con los ojos. Nosotros podemos ver una flor, podemos interpretar su color, su forma, pero no la tocamos. Bueno, es lo mismo. El satélite observa, mira con sus sensores y interpreta qué datos puede sacar de esa observación, pero no perturba el objeto que está midiendo. Entonces, ¿cómo miden los satélites? Nosotros tenemos nuestra fuente de radiación, que es el Sol, nuestra fuente de luz. Esa radiación emitida por el Sol llega a la superficie de la Tierra y cada uno de los objetos que se encuentra sobre la superficie de la Tierra refleja, ¿sí? Es lo que nosotros miramos. Es como si fueran los ojos, ¿sí?, del satélite. Los sensores son como nuestros ojos. Entonces lo que nosotros vemos es el reflejo de cada uno de los objetos. Bueno, aquí sucede lo mismo. El satélite observa la radiación reflejada. También observa la radiación que emiten los objetos. ¿Y cómo puede identificar un objeto de otro? Bueno, cada objeto emite o refleja de una forma diferente. Y eso se denomina respuesta espectral o huella espectral.
No es lo mismo el reflejo de una hojita de un árbol que el reflejo de la superficie del agua o que el reflejo de un edificio. Cada uno refleja de una manera diferente y luego, analizando y procesando la señal que le llega al satélite, uno puede determinar qué es lo que el satélite vio. El satélite se encuentra, digamos, esta sería la superficie de la Tierra y esta es la atmósfera. El satélite se encuentra en la última capa, cerca de los 600, 700 kilómetros de distancia de la superficie de la Tierra. Nosotros, la primera capa de la atmósfera que nos rodea, es decir, la capa de la atmósfera en la cual nosotros vivimos, se denomina troposfera. Entonces el satélite, cuando mide, tiene que, primero, la luz del sol atraviesa todas las capas de la superficie de la Tierra, llega a la superficie de la Tierra y el reflejo llega al satélite. Por lo tanto, el estudio de la atmósfera es un parámetro que condiciona la medición satelital. En definitiva, ¿qué miden los satélites? Miden la radiación reflejada y emitida por los cuerpos o por los elementos que se encuentran en la superficie de la Tierra. Conociendo cuál es la huella espectral o digamos, la forma que tiene cada objeto en reflejar la luz del sol, uno interpreta qué es lo que el satélite está mirando. Entonces, ¿qué sería esa huella espectral? ¿Sí? Hablamos de espectro. ¿Qué es el espectro? La luz del sol en realidad es una onda, ¿sí? Como si fuera una onda de radio, ¿sí? Con ondas una onda de microondas. Entonces, la luz es una onda, la cual depende de la frecuencia de esa onda, en qué zona del espectro me encuentro. Entonces, si nosotros observamos el espectro electromagnético, vemos que digamos, la luz se comporta como una onda, pero que la zona que nuestros sensores, llamados ojos, pueden ver, es una zona muy chiquitita de ese espectro. Nosotros, por ejemplo, las ondas de radio no las vemos, ¿sí? Las ondas de microondas no las vemos, solamente vemos las ondas en este pedacito del espectro. Y ese pedacito que nuestros ojos pueden ver, lo denominamos región del espectro electromagnético visible. Esa zona visible está compuesta por diferentes colores, que son los diferentes colores que nosotros con nuestros sensores llamados ojos podemos ver, que va desde el violeta, azul, ¿sí? Desde el violeta al rojo, ¿sí? Que son todos los colores que podemos ver. ¿Cómo podemos ver en la vida cotidiana que la luz del sol está formada por estos colores? Lo más lindo de todo es ver el arco iris. El arco iris en realidad es la descomposición de la luz del sol por las gotitas de agua. Entonces, cuando vemos el arco iris, vemos que está compuesto por estos 7 colores. Otra forma de poderlo ver es utilizando un prisma, un cristal, ¿sí? Un vidrio, en el cual incide la luz blanca y vemos del otro lado que se forma, digamos, también el arco iris. De otra forma, que también lo podemos ver sencillo, que lo podemos ver sencillo en nuestras casas, es en un CD. Si nosotros damos vuelta al CD, vemos que se forman también los 7 colores. Eso es por la descomposición de la luz blanca con las pequeñas liñitas. Saben que el CD está todo rayadito. Por las pequeñas liñitas que tiene el CD, descomponen la luz y ahí también vemos los 7 colores que está formada la luz blanca. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que vimos? Vimos que tenemos mediciones satelitales, los satélites se encuentran en la última capa de la atmósfera, aproximadamente entre los 600 y los 700 kilómetros. Cada satélite observa la superficie de la Tierra con un sensor, el cual lo que está mirando es la radiación reflejada de la superficie de la Tierra. ¿Y cómo lo va a observar? En los diferentes colores digamos, los diferentes colores con los cuales se refleja la radiación emitida por el Sol. Hemos visto entonces dónde se ubicaba, dónde está el satélite, a qué altura. Cada satélite tiene un sensor para una aplicación específica de lo que uno quiere medir, pero una de las preguntas es cómo nos ubicamos dentro de la superficie de la Tierra.
porque una vez que el satélite está midiendo, hay que relacionar ese punto de medición con un punto de la superficie de la Tierra y que esa vinculación sea unívoca, digamos que no haya error. Entonces, para poder ubicarnos dentro de la superficie de la Tierra, existen círculos que digamos, necesitamos un sistema de referencia, ¿de acuerdo? Ese sistema de referencia en realidad son círculos, ¿sí?, que denominamos paralelos para la longitud y meridianos. Para los paralelos, ese círculo es como si fuera, sabemos que la superficie de la Tierra es una esfera, una pelota. En realidad es un geoide, no es una esfera perfecta, pero imaginemos que es una esfera. Si a esa esfera nosotros la intersectamos con planos perpendiculares, sabemos que, la Tierra tiene un eje de rotación, ¿sí? Nosotros rotamos, y si intersectamos planos, lo que estaríamos generando son círculos, ¿sí?, a través con un diámetro cada vez más chiquito, ¿sí? Y el círculo mayor, el que divide, digamos, el globo terráqueo, es decir, lo que divide esa pelota llamada Tierra en dos mitades, digamos, iguales, sería el círculo mayor, que tiene nombre propio, que se llama ecuador. Y luego tenemos así anillos, digamos, o círculos cada vez más pequeños hasta llegar al polo norte o polo sur. Como tenemos en esta dirección la división, también lo podemos hacer como círculos máximos, ¿sí?, que dividen, que pasan por el polo norte y el polo sur. Hay un meridiano que es el que también tiene nombre propio, que es el de Greenwich, ¿sí? Entonces, acá lo que tendríamos, los meridianos son todos círculos máximos, ¿de acuerdo? Entonces, si cada uno, acá tenemos, ¿sí?, la superficie de la Tierra, el eje de rotación y los paralelos, ¿sí? Este es el ecuador, que es el paralelo, digamos, el círculo más grande, que tiene nombre propio. Y esto en realidad, esto sería como si nosotros tenemos los nombres de las calles, ¿sí?, y además necesitamos las alturas. Entonces a cada uno de los paralelos se le asigna una numeración. Al ecuador es 0 grados, y a medida que me voy acercando a los polos, llego a los 90. El ecuador divide el hemisferio norte del hemisferio sur, y en particular existen 4 paralelos que también tienen nombre propio, además de su número que se le asigna, que son los trópicos de Cáncer y el círculo polar ártico en el hemisferio norte, y tenemos el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico en el hemisferio sur. En el caso de los meridianos, ¿sí?, que son círculos máximos que dividen la Tierra, tenemos también uno que tiene nombre propio, que es el de Greenwich, que se le asigna el valor 0, ¿sí?, como el 0 de la numeración de las calles, y luego a cada uno de los meridianos se le asigna un valor que va hasta 180 grados, y divide el meridiano de Greenwich lo que es el este del oeste. Si superponemos ahora los paralelos y los meridianos al globo, lo que tenemos es esta cuadrícula que se nos forma sobre nuestro geoide, ¿sí?, donde tenemos el ecuador, donde tenemos lo que sería el 0, el meridiano de referencia de Greenwich. El ecuador divide el hemisferio sur del hemisferio norte. Cada uno de estos círculos tiene una numeración en grados para poder ubicarnos. Y lo mismo tenemos los meridianos, que dividen lo que es el oeste del este. Quiere decir que para un punto de la superficie de la Tierra tenemos un paralelo y un meridiano que pasa por ese punto. Quiere decir que podemos ubicar, digamos, en forma unívoca cada punto de la superficie de la Tierra, identificando el paralelo y el meridiano por el cual pasa por ese punto. Pero ahora nosotros que tenemos es este geoide, que es una esfera, está en 3D. Es bastante complejo porque no veo la superficie de todo el globo completa. Entonces, para eso existe la cartografía y se genera un planisferio en 2D, donde vemos toda la superficie de la Tierra proyectada en 2D.
Entonces también vemos, acá está el ecuador, ¿sí? Que es el círculo más grande. Ven el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, que son los paralelos que tienen nombre. Y luego acá, ¿sí? El meridiano de Greenwich, que separa el oeste del este. Quiere decir que cada punto de la superficie de la Tierra está en esta grilla y podemos identificar su posición en forma precisa. Acá tenemos, ¿sí? El ecuador, que divide el norte del sur, el meridiano de Greenwich, que divide el oeste del este, ¿sí? Y podemos ubicar un punto a través de sus coordenadas. Las coordenadas serían latitud y longitud, ¿sí? Paralelos y meridianos. Una vez que ya tenemos, básicamente, que el satélite se encuentra en la última capa de la atmósfera, que observa la Tierra con su sensor, que serían como nuestros ojos, que lo que mira es la radiación reflejada de los objetos sobre la superficie de la Tierra, que ya podemos identificar esa medición en qué punto de la superficie de la Tierra lo hizo a través de paralelos y los meridianos. La pregunta es, ¿cómo pasamos de esa medición satelital a una imagen o a una variable geofísica que nos pueda servir a nosotros para sacar conclusiones? Entonces, lo primero que tenemos es la radiación espectral, es decir, la radiación emitida, ¿sí?, por la superficie de la Tierra y medida por el satélite. Luego hay otra cajita acá que son todos los cálculos, ¿sí?, que son cálculos. ¿Por qué? Porque tenemos la atmósfera que está en el medio entre lo que el sensor y la superficie de la Tierra. Entonces el Sol ilumina la superficie de la Tierra, pero esa radiación del Sol atraviesa la atmósfera y llega a la Tierra. Y luego esa radiación vuelve a atravesar a la atmósfera. Por lo tanto, hay un sinnúmero de cálculos que hay que hacer para ajustar o para eliminar todas las variables que digamos, que están inmersas en la señal que tiene el satélite para poder obtener la variable geofísica que uno desea. Entonces, todos estos cálculos, ¿sí?, teóricos, ¿sí?, que son algoritmos, modelos, los tenemos en esta cajita. Entonces tenemos la medición, los cálculos, y luego de los cálculos tenemos los parámetros geofísicos y las aplicaciones. ¿Nosotros dónde nos vamos a centrar ahora? Nos vamos a centrar un poquito en esta última cajita, ¿sí? Los cálculos ya los vamos a dar como ya están resueltos, y nosotros vamos a analizar un poquito los productos, es decir, la última etapa del proceso de una medición satelital. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que tengo que tener para poder elegir los datos satelitales a utilizar? Es decir, ¿voy a utilizar cualquiera? No, no voy a utilizar cualquiera. Primero voy a tener que ubicar primero la variable, qué es lo que quiero ver. Dependiendo qué es lo que quiero ver, voy a elegir cuál es el satélite adecuado. Luego de ese que elegí la variable que quiero ver, el satélite adecuado para ver esa variable, tengo que ver qué instrumento de ese satélite, porque los satélites tienen muchos instrumentos de mediciones. Entonces, del satélite, ¿cuál de todos los instrumentos que viaja a bordo del satélite es el que voy a elegir? Luego voy a tener que tener en cuenta la resolución temporal. ¿Qué es la resolución temporal? Es digamos, cuántas veces por día pasa el satélite por el punto que yo quiero medir. Es decir, yo quiero medir una variable geofísica en ciudad, no sé, en Villa Carlos Paz. Digo, bueno, ¿cuántas veces el satélite pasa por la ciudad de Villa Carlos Paz? Entonces, esa es la resolución temporal. La revisita sería del satélite en un mismo punto de la superficie de la Tierra. La revisita de los satélites es diaria, pasa una vez por día, puede ser semanal, mensual, ¿sí? De eso va a depender de la órbita que tenga el satélite que hemos elegido. Luego la resolución espacial. ¿Qué es la resolución espacial? La resolución espacial es cuál es la unidad mínima con la cual el satélite está midiendo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una regla milimetrada, la unidad mínima para medir es 1 milímetro.
¿de acuerdo? Esa sería nuestra resolución de la regla milimetrada. Ahora, como el satélite lo que va a mirar es la superficie, lo que va a mirar en realidad es un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo. Ese rectángulo es la unidad mínima que mira el satélite, que puede tener ese rectángulo de lado algunos metros o puede tener varios kilómetros. Eso depende de cada satélite. Y luego tenemos la resolución espectral, lo que habíamos hablado del espectro. ¿En qué color va a mirar el satélite la superficie de la Tierra? ¿Sí? Es como si te pusieran anteojos de color, ¿sí? ¿En qué color estoy mirando ese sensor? ¿En qué color mira la superficie de la Tierra? Una vez que esto está, digamos que hemos individualizado qué satélite, qué instrumento, qué resolución temporal, esta resolución temporal va a depender mucho del evento que yo quiera mirar, ¿no? No es lo mismo un incendio, una inundación o una erupción volcánica. La resolución espacial, ¿sí? Algunos metros o algunos kilómetros de lado, esa pequeña unidad de medida, ese rectangulito, ¿sí? Que el satélite va a mirar. Y la resolución espectral, qué color vamos a mirar con el sensor del satélite. Tipo de órbita. Nosotros en esta charla nos vamos a centrar en los satélites de órbita polar. ¿Qué significa órbita polar? El satélite va a pasar por los polos, ¿sí? Es como si fueran los meridianos. Va a pasar por los polos, ¿sí? Es una órbita circular fija, ¿sí? Se encuentran aproximadamente entre los 600, 700, 1000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? Y pasan, lo que tiene de interesante, los que tienen órbita polar, que pasan aproximadamente a la misma hora por cada punto de la superficie de la Tierra. Quiere decir que si por la ciudad de Buenos Aires el satélite pasa a las 13 horas, va a pasar todos los días aproximadamente a la misma hora. Y eso es muy importante en el momento de uno hacer la comparación de un día con el día anterior, o si uno quiere comparar varios años, o si uno quiere estar atento para saber que yo quiero la medición de hoy, no es necesario que uno esté todo el día mirando la pantalla. Sabemos que va a pasar determinado horario y uno va y busca la información. Entonces, hay otra cosa importante, las órbitas polares proporciona una cobertura global, ¿sí? Diaria. Tenemos una imagen global todos los días. Entonces, como les decía, como estas órbitas uno ya las tiene predeterminadas, podemos determinar el horario, ¿sí? El horario de pasada del satélite. Por ejemplo, acá tenemos el horario de pasada de un satélite, ¿sí? Fíjense que describe una trayectoria circular que pasa por los polos, pero si eso lo proyectamos en 2 dimensiones, ¿sí? La proyección me dan estas curvas. Quiere decir que si yo sigo esta curva por acá, sé que va a estar pasando cerca de las 18:30 horas, ¿sí? Sobre lo que sería la República Argentina. Acá en particular tenemos un detalle, ¿sí? Tenemos 3 satélites, un satélite llamado Terra, otro satélite llamado Aqua y otro llamado Suomi, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, el Suomi va a atravesar la superficie del territorio argentino cerca de las 18:10, ¿sí? Y el Terra pasa cerca de las 14:50. El Aqua va a pasar cerca de las 17:30. Entonces uno ya sabe a qué hora va a pasar el satélite. Fíjense que un detalle a tener en cuenta, normalmente la información que se brinda en el horario de pasada de los satélites es en hora universal, ¿sí? Es lo que se llama UTC, está puesto acá arriba. Entonces, si uno quiere saber la hora local, ¿sí? de la hora argentina, a esa hora UTC hay que restarle 3 horas. Entonces, el satélite va a pasar y como les decía, lo que va a medir es la resolución de esos cuadraditos, ¿sí? De la mínima medición que hace. Es la unidad más pequeña de una imagen, que denominamos cuadrículas o píxeles, ¿sí? Entonces tenemos algunos satélites, acá tenemos un dibujito,
Tenemos un satélite, este sería la que estarían ubicados los sensores, este sería su panel solar, entonces mira a la superficie de la Tierra. Y lo que va haciendo es un barrido y a medida que va girando, va generando la imagen. En ese barrido, ¿sí?, en esa observación, digamos, la cuadrícula más pequeña que ve es lo que denominamos píxel de la imagen, es normalmente un rectángulo cuyos lados pueden tener, estos lados pueden tener algunos metros o algunos kilómetros, ¿sí?, de lado. Normalmente es un rectángulo, algunos son cuadrados, es decir, que los dos lados son iguales. Entonces, ¿qué hace? Va haciendo el barrido y va guardando la información, ¿sí?, de cada uno en lo que serían columnas y filas. Entonces, cada columna y fila a su vez va a estar identificada con una latitud y longitud para saber qué punto estoy midiendo. Acá vemos, por ejemplo, ¿sí?, esta sería la trayectoria seguida por el satélite Aqua sobre la superficie del territorio argentino, y vemos acá la proyección de lo que estaría mirando sobre la superficie en color verde. Entonces ahí lo que estaríamos definiendo con esta cuadrícula es la resolución espacial, ¿sí? Entonces tenemos dónde están ubicados, qué miran, cómo miran, la resolución temporal, que pasan una vez al día, una vez a la semana, cada 8 días, cada 16 días, una vez al mes, y la resolución espacial, que es esa mínima unidad de la imagen. ¿Cuáles son las misiones satelitales actuales, ¿sí?, las que están aún, digamos, que son satélites? Porque hay un montón de satélites que ya no se utilizan porque ya cumplieron su vida útil. Pero estas son las mediciones o los satélites, algunos de los satélites que están en órbita y nos ofrecen información gratuita, ¿sí? Todos estos satélites ofrecen información libre y gratuita. Nosotros nos vamos a centrar en esta charla en estos tres: en el Terra, satélite Terra, en el satélite Aqua y en el satélite Suomi. ¿Por qué en esos tres? Porque nos brindan una imagen todos los días. A diferencia de los Landsat y los Sentinel, que también son gratuitos, pero no nos brindan una imagen todos los días. Entonces vamos a centrarnos en esta primera charla introductoria en los satélites que tenemos una imagen de la superficie de la Tierra todos los días. Es decir, en el mismo punto, ¿no? Estos tres satélites ofrecen una imagen del mismo punto todos los días. Es decir, que podemos tener todos los días tres imágenes satelitales de un mismo punto. Tendríamos la imagen que vimos al principio y acá identificamos nuestros tres satélites: el Aqua, el Terra y el Suomi, de los cuales vamos a ver qué imagen nos ofrecen. Acá vemos la trayectoria, ¿sí? Esta digamos, es uno que nos predice a qué hora va a pasar, ¿sí? Entonces vemos la trayectoria acá del Terra, ¿sí? Pasa por los polos, ¿sí? Acá vemos la del Suomi, cada uno tiene una inclinación diferente, ¿sí? Acá vemos en violeta el Terra, ¿sí?, el Suomi en magenta, en rosado, y en amarillo la del Aqua. El Suomi y el Aqua pasan a una diferencia de unos 40 minutos uno del otro, pasan muy cerquita. Sí, acá está Lidia, la trayectoria. Sí. me gustaría hacerte un par ¿Sí? de preguntas que hemos recogido hasta ahora. Hay una pregunta sobre si la radiación solar que entra a la Tierra y que se refleja se interfieren entre ellas, o sea, la entrante con la saliente. Esa es una pregunta que nos han hecho. Si hay interferencia en la radiación Entrante con la reflejada. entrante con la radiación entrante con la reflejada. Bueno, al ser ondas, alguna relación de interferencia debe haber, pero esos están con los algoritmos, se soluciona. De
todos modos, digamos, lo que utilizan los sensores satelitales utilizan lo que se llaman ventanas espectrales. Entonces, hay una longitud de onda muy determinada para mirar. Entonces, todas esas interferencias que podrían producirse se evitan. Utiliza ventanas espectrales, no ve todas las longitudes de onda juntas, utilizan unos filtros muy estrechos, por lo tanto lo que ve es un color muy puro. Debe haber algoritmos, digamos, que eliminan todo eso, pero acá no me explayé mucho en cuanto al sensor, pero el sensor no ve en un amplio espectro, sino ve en una longitud de onda, lo que sería en un color muy, muy, muy puro. Entonces esas interferencias se eliminan, digamos. La verdad que no soy experta en ese punto, lo podemos buscar, pero normalmente los satélites tampoco miran en cualquier punto, sino también utilizan lo que se llaman ventanas espectrales, donde la influencia de la atmósfera es mínima. Es decir, hay un montón de parámetros intermedios que omití nombrar, y hay algunos que también hasta desconozco, para que sea lo más simple posible. Entonces, bueno, también surgió una duda cuando hablaste de la trayectoria de los satélites que pasan todos los días en distintos horarios sobre nuestro país. ¿Qué diferencia había con los geoestacionarios? Pero en el mismo chat, Nicolás Mari, que es del INTA y que trabaja también con imágenes, lo contestó, así que ese no haría falta contestarlo. Y después tenemos una pregunta de la calidad de las imágenes, que preguntan en los megapíxeles, cuántos centímetros, cuántos metros y demás, pero eso yo sé que vos lo vas a explicar más adelante cuando entremos ya en el análisis de imágenes. Así que hasta ahora serían las preguntas, vos podrías continuar con tu exposición. Gracias, Lidia. No, de nada. De todos modos, después podemos hacer algo más profundo, más adelante. ¿Sí? Bueno, Sí, entonces, seguro. Nosotros vamos a basar la explicación, digamos, con 3 satélites que son de órbita polar, que en sí que pasan por los polos, que empiezan a sentir una revisita diaria. Y acá lo que vemos es la proyección, digamos, de su órbita cuando pasa sobre territorio argentino, ¿sí? Quedó. ¿Ven la presentación? Ahí está. Bueno, acá hay un detalle en la pasada del Aqua, ¿sí? Que ya lo habíamos visto. Entonces, lo que hace el satélite pasa, ¿sí? Observa, hace un barrido y va observando y va guardando la información. Nosotros nos vamos a basar, habíamos dicho que los satélites tienen muchos instrumentos, ¿sí? Que van a bordo de ellos. Nosotros nos vamos a basar en 2 instrumentos, ¿sí? Uno se llama el instrumento MODIS, que viaja a bordo del satélite Aqua y del satélite Terra, ¿sí? Es decir, un mismo instrumento está duplicado viajando en 2 satélites diferentes, el Aqua y el Terra. Tiene una resolución espacial de 250 metros, 500 metros y 1 kilómetro, dependiendo el color con el cual está observando la superficie de la Tierra, dependiendo de la longitud de onda, ¿sí? La resolución temporal, es decir, están midiendo aproximadamente del 2000 hasta el presente y tienen una resolución diaria. Hay mediciones que se hacen todos los días. Y la cobertura espectral, ¿sí? La resolución espectral, observa la superficie de la Tierra en 36 bandas, que serían, por ejemplo, 36 colores, ¿sí? 36 longitudes de onda diferentes de ese espectro electromagnético que vimos, ¿sí? Que incluyen lo que sería la zona del visible, que va del color rojo al color azul, y después una franja en el infrarrojo que nuestro sensor ojo no ve, pero que hay sensores que sí lo pueden determinar. Entonces acá, para quien quiere saber un poquito más, acá hay algunas de las bandas más utilizadas,
y cuál es la longitud de onda de esa banda. Pero nosotros nos vamos a, en esta primera charla nos vamos a identificar tan solo por color. Y luego el otro sensor que vamos a ver es el sensor BIRS, ¿sí? Ese sensor BIRS está montado sobre dos satélites, el Suomi y el NOAA-20, ¿sí? Entonces, la resolución espacial que tiene este sensor BIRS es de 375 metros y 750 metros, es decir, al lado de esa retícula, ¿sí? De ese píxel, que es un rectángulo, puede tener 350 metros o 750 metros de lado, ¿sí? Ese mínimo punto que observa el satélite. Este sensor BIRS está a bordo de dos satélites, uno es el Suomi o el NOAA-20. La resolución temporal desde el 2011 hasta el presente, tenemos una medición diaria y tiene 22 bandas, ¿sí? Que también incluyen la banda del visible, que va del rojo al azul, y la banda del infrarrojo, ¿sí? Que nuestros ojos no ven, pero que los satélites tienen sensores para poderlo observar. Y acá tenemos las bandas para aquellas personas que quieran saber un poquito más cuáles son las longitudes de onda, ¿sí? Cuál es la longitud de onda específica de cada banda. Entonces, ¿cómo formamos una imagen? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el satélite lo que está haciendo, está mirando la superficie de la Tierra con diferentes sensores en diferentes longitudes de onda o colores, en realidad, ¿sí? Lo que está mirando son como en diferentes colores, para decirlo de forma simple. Entonces, ¿cómo formamos una imagen? Primero tenemos que tener la combinación de las bandas, del color, para poder mezclar esas bandas y obtener una imagen, una foto. Y luego la georreferenciación, ¿sí? Hay que georreferenciar esa imagen que nos brinda el satélite. La plataforma que nosotros vamos a ver, ya las imágenes ya vienen georreferenciadas. Por lo tanto, todo ese proceso de georreferenciación y de ubicar, digamos, de acomodar la imagen al geoide terrestre ya está resuelto. Y es bastante, no es difícil, hay que hacer algunos cálculos, pero esa parte ya la vamos a buscar un producto que ya lo tiene resuelto. Luego, si alguien quiere hacer, bajar la imagen cruda y georreferenciarla, bueno, lo podemos ver en futuras charlas. Pero acá nosotros ya vamos a buscar un producto que ya está georreferenciada de la imagen. Y en cuanto a la combinación de bandas, si bien el producto que vamos a ver también ya está hecha la combinación, es ahí el punto para mí fundamental para poder extraer la mejor conclusión o poder hacer la mejor interpretación de la imagen, entender cómo se formó esa imagen. Entonces acá me voy a detener un poquitito para tratar de transmitir en forma simple por qué una imagen la veo de una manera y por qué la misma imagen la puedo observar de una manera diferente, poder resaltar de la imagen algunos puntos que uno quiera estudiar. Entonces, tenemos el famoso RGB, ¿sí? Rojo, verde y azul. Yo no sé más o menos la edad que tienen los que nos están acompañando, pero si ustedes recuerdan cuando aparecieron los televisores a color, que tenían tres bolitas, ¿sí? O tres marquitas, una roja, una verde y una azul, ¿sí? En el frente de los televisores. Cuando yo era chica, mi televisor de casa tenían estos tres puntitos. En ese momento pensé que era un adorno. Hoy me doy cuenta que en realidad para formar una imagen a color, estos son los tres colores básicos. Mezclando la intensidad de estos tres colores básicos, obtengo todos los demás colores. Entonces el satélite mira como si fuera con anteojos. Se pone un anteojo rojo y ve en rojo, se pone un anteojo verde, ve en el verde, y se pone un anteojo azul y ve en el azul. Entonces guarda esas tres señales, una en rojo, una en verde y una en azul, de la misma zona de la superficie de la Tierra. Es decir, guarda tres fotos.
Entonces luego, combinando la radiación que vio en el rojo, en el verde y en azul, obtiene una imagen en lo que llamamos color verdadero, el color que vemos con nuestros sensores llamados ojos. Entonces, la imagen en color real o color verdadero, ¿sí?, lo que hace es mezclar la energía reflejada por la superficie de la Tierra en esos tres colores, ¿sí? Como si pusiéramos un filtro en rojo, en verde y en el azul. Entonces, mezclando las intensidades que se ven en cada uno de esos tres colores, obtengo lo que llamamos imagen en color real o color verdadero. Entonces acá tenemos, por ejemplo, en el instrumento MODIS, ¿sí?, la banda 1 es la que le llaman la banda roja, la banda 4, ¿sí?, es la que le llaman verde, y la banda 3 la que es la azul. Entonces el satélite mira la superficie de la Tierra con ese anteojo rojo, digamos, con ese filtro, la ve en el verde, la misma, y la ve en el azul, la misma. Haciendo una combinación de las tres bandas, obtengo lo que se llama una imagen en color verdadero, en color real, o en inglés, que normalmente se la conoce con True Color. Entonces, fíjense que lo que está viendo es en el visible y ve, ¿sí?, en el rojo, en el verde y en el azul. Entonces, esta combinación es lo que más se asemeja a lo que ve nuestros sensores llamados ojos. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos digamos, lo que ve el ojo, ¿sí?, de la superficie de la Tierra, lo que va a hacer que se asemeje las tres mediciones que hace el satélite, las combina, la roja, la verde y el azul, en lo que sería el producto RGB. Entonces, en lo que vio en el rojo, lo pone en el canal rojo, lo que vio en el verde, en la longitud de onda, en el color verde, lo pone en el canal verde, y lo que vio en el azul, lo pone en el canal azul, y obtiene la imagen en lo que ya sería color verdadero. Tanto el satélite MODIS tiene las bandas en rojo, en verde y en azul, y el instrumento MODIS y el instrumento BIRS también tienen en esas mismas longitudes de onda. Entonces, color verdadero, ¿sí? Acá tenemos una imagen del sensor BIRS que viaja a bordo del satélite Suomi del 28 de julio, ¿sí?, de este año, ¿sí? Acá podemos observar cómo se ve la superficie de la Tierra utilizando en el rojo, la banda roja, en el verde la banda verde y en el azul la banda azul. Es decir, lo que vamos a obtener es una imagen en color verdadero, que da un aspecto de la superficie de la Tierra, del agua, de la atmósfera, muy natural, ¿sí? Es como si la misma sensación que tiene de ver lo que ve el ojo humano. Ahora, si uno quiere resaltar algún parámetro de la superficie de la Tierra, se generan, además de estas imágenes en color verdadero, imágenes que se denominan en falso color. ¿Y eso qué sería? Que en vez de en el canal rojo poner lo que el satélite vio en el color rojo, poner otra longitud de onda. ¿Qué vio en otra longitud de onda? Entonces ahí obtenemos lo que se denomina falso color. Esta es la misma imagen que la que habíamos visto en color verdadero, pero en falso color, ¿sí? Es la misma imagen. ¿Qué podemos notar? Que la superficie de la Tierra se ve diferente, se ve verde, y que lo que antes la nieve la veíamos blanca, ahora acá vemos a la nieve roja. Entonces, con esta imagen es muy fácil identificar nieve, hielo, por ejemplo, ¿sí? Porque el contraste que hay entre la superficie de la Tierra en verde y la nieve en rojo es muy alto. Entonces, a simple vista uno ya puede, tan solo mirando la imagen, decir toda esta zona tiene nieve acumulada, por ejemplo. Entonces, bueno, como un dato, que esto obviamente no es necesario que uno se lo estudie, pero el falso color para generar esta imagen
En el canal rojo, ¿sí? En el canal rojo, para hacer la composición de la imagen, voy a poner lo que vio el satélite en el color azul. En el canal verde voy a poner lo que vio el satélite en un color que sería el infrarrojo, más allá del rojo, ¿sí? Los ojos humanos, nuestros sensores no lo ven. Y en el canal azul voy a poner otro canal infrarrojo. La combinación de estos canales, de estas bandas, lo que me da es esta imagen, que se resalta muy bien las superficies ocupadas por el hielo o nieve. En el caso de hacer otra combinación, acá también tenemos la imagen del mismo día, es la misma imagen, pero hicimos otra combinación, también falso color, en la cual se ve diferente la superficie de la Tierra. Fíjense que en la anterior se veía todo verde, ¿sí? Casi uniforme, y ahora en esta ya se distinguen otras cosas de la superficie de la Tierra. Vemos ahora que la nieve se convirtió en celeste, ¿sí? Entonces es otro falso color, que normalmente este va a ser el falso color que nosotros vamos a explayarnos un poquitito más, porque es el que nos permite ver lo que serían las zonas quemadas, las cicatrices que quedan en la superficie de la Tierra luego de un evento, de un incendio. Acá vemos la misma imagen, ¿sí? Lo que llamaríamos color verdadero y dos falso color, donde la combinación de las bandas es distinta. Nosotros nos vamos a quedar, lo que nosotros vamos a ver ahora es, vamos a quedarnos con el color verdadero y con esta última. Entonces, para la detección de incendios, ¿sí? Para la detección de incendios, esta imagen en falso color, ¿qué nos permite? Nos permite detectar humo, porque el humo se va a ver así, de un color celestito, de un color cian. Podemos detectar anomalías de temperatura. ¿Qué es una anomalía de temperatura? Son focos de calor, ¿sí? Son puntos donde la temperatura es mayor que los puntos que lo rodean. Eso no significa que haya un incendio en ese punto, es solamente una anomalía térmica. Piensen que el satélite lo que hace es observar a la distancia. Entonces, para saber realmente si hay un incendio o no, hay que determinar otros parámetros. Pero nos da un preaviso cuando tenemos sobre la superficie de la Tierra puntos de calor. Si hay uno solo aislado, como en este caso, bueno, probablemente haya que seguirlo, porque con un solo punto mucho no puedo decir. Hay que seguirlo y hay que ver cuál es el nivel de confianza que tiene ese punto. Pero ya cuando tenemos muchos puntos de calor acumulados, y sobre todo cuando vemos ya, el incendio ya está muy avanzado. Entonces, en realidad, cuando uno empieza a ver un puntito, un foco de calor, una anomalía térmica, lo que hay que hacer es empezar a seguir, a ver qué sucede. Y si uno tiene la posibilidad de poder acercarse, si uno ve que durante toda la jornada, en los 4 pasadas de los satélites que tenemos, permanece, y tal vez permanece al otro día, bueno, probablemente haya que prestar cada vez más atención a ese foco de calor que estamos viendo. Entonces, la posibilidad que nos dan la detección, digamos, de zonas quemadas, al hacer la combinación, vemos que las zonas quemadas, al utilizar la parte infrarroja de la banda que está mirando el satélite, las superficies quemadas se ven amarronadas y rojizas, ¿sí? Como esta, que ya acá ya estaría apagado, es la cicatriz que quedó en la superficie de la Tierra. Pero si vemos en esta otra, acá lo que vemos, esto que está bien rojo vivo, es decir, que ahí está los focos de incendio que no está apagado, es decir, ahí estarían los focos de incendio vivos, ¿sí? Que son los que hay que ir a atender. Entonces, nosotros lo que vamos a ver ahora
es una plataforma donde nos permite visualizar estas imágenes, ¿sí? Visualizar estas 4 imágenes en tiempo casi real, porque desde que pasa el satélite hasta que llega a la plataforma pueden pasar 2 horas, 2 horas como máximo. Entonces prácticamente son mediciones en tiempo real. Es gratuita, digamos, permite al usuario bajar las imágenes, descargar datos, ya están georreferenciadas y el proceso de combinación de bandas ya está realizado. Entonces, básicamente, lo que nosotros vamos a obtener son estas imágenes georreferenciadas que uno luego puede exportar al Google Earth, ¿sí? A cualquier otro graficador, en forma sencilla y tener la información prácticamente en tiempo real. Acá les comparto esta imagen no son imágenes de un poquitito más de resolución, son imágenes Sentinel de la zona de lo que es ahora me sale el San Roque, la zona, digamos, de influencia de lo que sería cercanías de Villa Carlos Paz, ¿sí? Ustedes se ubican seguramente mejor que yo. Esta es una imagen, por ejemplo, del 12 de diciembre del 2019, que se ve todo verde. Y esta es una imagen del 11 de octubre de este año, ¿sí? Donde ya se observa toda la cicatriz que quedó luego de los incendios ocurridos. Bien. Lidia. Sí. Hola, Lidia, ¿me escuchás ahí? Sí, me escucho. Bueno, mira, yo sé que ahora vos vas a entrar en el sitio web directamente del satélite y me acabo de dar cuenta que tenés ahí en la esquina inferior a la derecha, tenés una pantallita. Si querés minimizarla, hay un signo menos. Así, Sí. así podemos ver toda la pantalla tuya. No me di No me di cuenta, cuenta. todo el tiempo puesta ahí, pero Todo el tiempo con estuvo ahí, yo eso, pensé que la veía yo sola. no, como compartís tu screen, nosotros vemos también. Pero está perfecto, ha sido, hasta ahora la explicación ha sido perfecta. Nos han hecho comentarios durante tu charla, pero han sido comentarios de intercambio solamente, no ha habido preguntas hasta ahora. Y ahora cuando entremos ya en la página web, seguramente surjan algunas preguntas que podemos ir haciéndote mientras estás trabajando, ¿eh? Pero excelente hasta ahora, puedes continuar. Bueno, fue una charla introductoria, digamos, lo que uno diría el ABC sería el A, ni siquiera el ABC. Pero bueno, la idea es empezar a transitar, sobre todo me focalizo en aquellas personas que nunca vieron esto. Entonces, probablemente para los que ya saben, esto fue una charla hiper básica, pero creo que lo importante es para aquellas personas que no conocen la herramienta y que no le tengan miedo, que es fácil y que siempre se puede dar un pasito más para lograr digamos, el aprendizaje, ¿no? El descubrir cosas nuevas, eso es para la cual generé esta primera charla. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en función de esta página, ¿sí? De esta página web que yo la compartí en el grupo, pero muy al comienzo, probablemente haya que volverla a compartir ahora, porque se unieron yo compartí este link a hoy, se unió mucha más gente. Vamos a ingresar a esta página. Entonces, al ingresar a esa página, si uno, digamos, no está muy familiarizado con lo que es el inglés, si uno la abre a través del Google Chrome, ustedes vieron que Google ofrece lo que se llama traducir del inglés, ¿de acuerdo? Yo normalmente la uso en inglés, pero para aquellas personas que tal vez no están tan familiarizadas con el inglés, puede decir, ¿sí? Que traduzca, ¿sí? Al español, traduzca siempre. Entonces, ven, ahí ya la puse para que la traduzca y hace una traducción
la verdad, bastante aceptable, ¿sí? Entonces, cuando ustedes la abren por primera vez, les aparece esta pantalla. Esta, en realidad no es una aplicación, sino que es una página web. Es una página web donde en realidad es un catálogo de imágenes. Están todas las imágenes del 2000 para acá de estos 4 satélites que nosotros estuvimos charlando hoy. ¿Por qué nos basamos en estos 4? Porque los 4 comparten, digamos, hay el Terra y el Aqua, que tienen el instrumento MODIS, y el Suomi y el NOAA, que tienen el instrumento BIRS. Entonces tenemos 4 imágenes satelitales todos los días, de toda la superficie de la Tierra. Entonces cuando nos abrimos por primera vez, nos aparece esta pantalla, donde nos da la bienvenida. Acá hay un montón de información para ver, ¿sí? Podemos estar horas estudiando, ¿sí? Fíjense que podemos estudiar huracanes. Acá tenemos incendios, ver la Tierra de noche, ¿sí? Focos, ¿sí? Detección de fuegos por satélites. Hay acá también un link para poder entrar, ¿sí? Después hacen eventos, estudios de eventos particulares que ya ocurrieron. Este es el evento del año pasado, en realidad del año pasado, el principio de este año de Australia, ¿sí? Tormentas de polvo, huracanes, nubes, es un sinfín de información. Pero bueno, nosotros ahora esta bienvenida la vamos a cerrar y lo que vamos a primero a ubicarnos en la pantalla. Lo que tenemos acá se llama el World View, en realidad es un visualizador de imágenes satelitales de NASA. Lo que se tiene son superposiciones de capas y acá lo que nos permite con el ojito es habilitar o deshabilitar la capa que estamos viendo. En este caso, yo acá habilité la capa que dice colocar etiquetas. Fíjense que aparecen los nombres de los países y a medida que hago, ven que aparecen los nombres de los países. Si yo ahora saco la etiqueta, se me van los nombres de los países. A medida que hago zoom, van apareciendo más localidades. Luego tenemos los litorales o fronteras. Fíjense que acá yo me puedo desplazar. ¿Por qué acá no tengo la imagen? Porque de que el satélite todavía no pasó, ¿sí? Está pasando cerca de las 12 hora local, pero más o menos a la página normalmente se la están bajando la imagen cerca de la 1:30, ¿sí? Pero más o menos son a las 12 hora local, es la hora de pasada, pero 1:30, 2 de la tarde a veces ya la imagen ya está. Entonces acá tenemos lo que serían las fronteras, ¿sí? Yo las deshabilito, se me va la frontera, ¿se ve? Y después tenemos las costas, ¿sí? Que normalmente esa está habilitada siempre. ¿Por qué? Porque si yo la saco no veo, lo que sí se enfatiza, ¿sí? Ahí está, ahí la saqué, ¿sí? Entonces si yo saco, bueno, pierdo todo. Entonces yo normalmente, para la bajada de las imágenes, dejo solamente el borde. Pero eso va a depender la aplicación, para que lo quieran, ¿sí? De dejar los nombres de la frontera de los países y los nombres de los países. Entonces acá lo que tenemos es para dar una ubicación geográfica. Y luego tenemos lo que se llaman capas base. En las capas base, si nosotros nos fijamos, dice reflectancia corregida, ¿sí? Es la imagen satelital corregida, ¿sí? Para ya uso, ya es el producto final de uso, ya está corregida. ¿Qué significa eso? Está georreferenciada, porque imagínense que el sensor cuando pasa no ve todos los cuadraditos tan perfectitos como los pusimos nosotros en el dibujo, ¿sí? Hay ciertas deformaciones, ¿sí? Por el ángulo de inclinación con la cual está mirando, entonces hay que georreferenciarla y acomodar la imagen, para decirlo así en sencillo. Entonces todo ese proceso de georreferenciación y de acomodar la imagen para que se vea bien, y todo el proceso, digamos, de eliminación atmosférica
esférica, acomodar la imagen, todo eso ya está realizado. Entonces acá lo que nosotros nos ofrece este portal es la imagen en color verdadero y en falso color, ¿sí? Ofrecen muchas más cosas, pero hoy nos vamos a quedar con eso. Entonces acá vemos que dice refractancia corregida, ya está corregida la imagen, ¿sí? ¿En qué? En color verdadero, es decir, hicieron la combinación de las bandas para que yo vea la superficie, ¿sí?, de la Tierra en color verdadero. ¿De qué satélite? Del satélite Terra, lo dice acá, ¿sí? Terra. ¿Y de qué instrumento? También lo dice, de instrumento MODIS, ¿sí? Fíjense, si yo ahora lo deshabilito, no veo nada, y si habilito este otro, no voy a ver nada porque todavía no pasó. A ver, ¿por dónde anda este satélite? ¿Ven? Este todavía está por ahí, ¿sí? Fíjense, yo acá deshabilito, no hay ninguno cliqueado. Si yo cliqueo el Terra, lo tengo por ahí. Si yo cliqueo el Aqua, acá cuando hace la traducción de Aqua me pone Aquamarina. Bueno, ese es un error en la traducción. El satélite se llama Aqua. ¿Sí? Por eso le dije que es una traducción aceptable, ¿sí? Pero el instrumento es MODIS. Si yo ahí cliqueo el Suomi, anda por ahí, y el NOAA por aquí. Sí, fíjense también que el nombre del satélite pone en central nuclear, bueno, en satélite de Suomi, ¿sí? Son algunos, digamos, como lo traduce literalmente, comete a veces esas fallas. Bien. Entonces acá tenemos color verdadero. Vamos a dejar la del Terra. Pero yo ahora no quiero ver solamente la de este día, porque la tengo incompleta, ¿sí? Y sobre la superficie, lo que sería territorio argentino, no ve nada. En esta parte de aquí abajo, lo que me aparece es el año, el mes y el día. Entonces yo lo que lo puedo seleccionar es otro día, ¿sí? Vamos a ir a la imagen de ayer. Dependiendo de la conexión de internet que uno tenga, va a ser lo rápido que cargue la imagen. Y acá tenemos la imagen del día de ayer, ¿sí? La imagen completa, ¿sí?, de toda la superficie de la Tierra. Entonces, a medida que uno va haciendo, nos vamos acercando, hacemos zoom, ¿sí?, que sería ir acercando, la imagen se va a ir acomodando, ¿sí?, y vamos a ir observando, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí?, ahí ya empieza a aparecer también los límites de las provincias, y nos vamos acercando. Vamos a ir a buscar, no sé, ustedes están por Carlos Paz, ¿verdad? Por acá. ¿Sí? Esta es la imagen de ayer del satélite Terra. Cuando me acerqué mucho, que ya estoy en el, digamos, lo que sería el límite del píxel que puede ver el satélite, me aparecen estas banditas así amarillas, acá, ¿lo ven? Quiere decir que, bueno, ya la imagen ya se va a empezar a ver borrosa, ¿sí? Porque no está ahí con la resolución adecuada para el satélite que estoy utilizando, ¿sí? Pero bueno, muchas veces uno puede hacer esto, por más que uno vea borroso, puede identificar otras variables que uno quiera mirar. Bien, esta es para la alterna. Para este mismo día, yo si deshabilito el Terra, puedo ver la del Aqua. ¿Sí? Todavía la veo más borrosa, porque fíjense que aparece, y además hay un alto contenido de humo. ¿Qué es esta raya que aparece acá? ¿Sí? Me van a decir, apareció rayada. Esa raya, ¿sí?, es la pasada del satélite, es lo que ve de una pasada. El satélite pasó y vio de acá a acá. Y después hizo otra pasada y vio de acá a acá. Y quedan estos huequitos, ¿sí? ¿Se entiende? Es la pasada del satélite. El satélite pasa por acá en el medio, bueno, en realidad viene así, pasa, vira de acá a acá.
es toda la franja, ¿sí? La faja que mira. Entonces cuando vuelve a pasar, completa esta otra, y así completa esta otra. Y a veces quedan estos huequitos negros sin datos, pero son en realidad huequitos mínimos, porque si miramos ahora la del otro satélite, ¿sí? Ven que pasa en otra dirección, esta es la faja que mira, ¿sí? Y quedan otros huequitos. Quiere decir que si a uno le interesa ver justo lo que el Terra no vio, seguramente que el Aqua sí lo vio, ¿sí? Porque tienen pasadas, se ve que son pasadas, las fajas son distintas, ¿de acuerdo? Entonces siempre vamos a tener una imagen, porque puede darse que en este caso ven que pasa justo, la línea discontinua está sobre territorio argentino para el Aqua, pero la del Terra no. La del Terra está en otra posición, ¿de acuerdo? Entonces acá podemos ver la del Suomi, ¿sí? Tiene otro tipo de pasada, y la del NOAA. Todas color verdadero, ¿sí? Y ya lo hace solo. Eso es lo interesante. Entonces uno va haciendo zoom y nos aparece, ¿sí? Ahí la imagen. Bueno, justo acá tenemos las nubes. En la primera no se veía, pero bueno, las nubes van avanzando. Bien. Pero ahora nosotros lo que queremos ver, ese es el falso color, ¿sí? Porque con esta superficie no nos falta información. Entonces acá, en este botón, que es este botón naranja, ¿sí? Dice agregar capa. Este botón naranja nos permite a nosotros agregar una capa más a estas capas bases. Se va a agregar la capa aquí arriba. Entonces, queremos agregar una capa más. Le hacemos clic y miren la cantidad, digamos, de ficheros que hay, y dentro de cada uno de esos ficheros la cantidad de opciones. Por eso les digo, es una plataforma que tiene muchísima información y podemos estar horas para estudiar cada uno de estos puntos, ¿sí? Fíjense que los agrupa por calidad del aire, cenizas volcánicas, tormentas de polvo, sequías, incendios, tormentas severas, inundaciones, ¿sí? Bueno, penachos de humo serían plumas de humo para nosotros, la traducción correcta, ¿sí? Vegetación. Es realmente asombroso la cantidad de información que nos brinda esta plataforma. Pero bueno, para no abrumar mucho, vamos a ir a la parte donde dice o calidad del aire o incendios, y acá aparece lo que se llama reflectancia corregida, ¿sí? Ahí le hacemos clic a reflectancia corregida. Vamos. Y nos aparece esta otra pantalla. Acá arriba nos dice reflectancia corregida. Y nos aparecen los cuatro satélites que nosotros habíamos visto. El Aqua, ¿sí? Recuerden que en español hace una mala traducción. El NOAA, el Suomi y el Terra. Entonces, si vamos al Terra, fíjense que ya nos aparece la reflectancia corregida en las bandas. Y nos dice la 3, la 6 y la 7. Y en las bandas 7, 2, 1. Entonces uno acá puede seleccionar, en realidad, ¿cuál sería esta? Sería el falso color, ¿sí? Los dos falsos colores que nosotros vimos. A nosotros nos interesa es esto, ¿sí? Entonces ahí ya se colocó, ¿sí? Lo ven debajo. Vamos a agregar la del Terra, vamos a agregar la del Aqua y la del Suomi, ¿sí? Ahí agregué las tres. Podemos agregar esta otra también, si nos interesaría ver, por ejemplo, en zona patagónica la cobertura de nieve, agregamos esa y es la que nos facilita ver la nieve que se veía roja. Pero bueno, nosotros ahora vamos a colocar esta. Entonces, una vez que le hice clic en los tres,
cerramos, no hay que darle a aceptar ni nada porque ya la coloca. Acá me equivoqué, puse la verde. Esta la podemos quitar. Ahora vamos a buscar. Entonces acá tenemos las imágenes en falso color del agua y la imagen en falso color del terra. ¿Sí? Acá tenemos la del agua, la vamos a atar, y acá tenemos la del terra. ¿Sí? Entonces ahí vemos para el día de ayer, ¿sí? Las imágenes, algunos de ustedes la compartieron en el grupo. Sí, fíjense que ya ahí se empieza a ver un poquito borroso y eso es porque ya estamos demasiado con mucho zoom. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos visualizar otro día. ¿Sí? Estos son los días que tuvieron la lluvia, el 15. Vamos a ir al 11. ¿Sí? ¿Por qué el 11? Porque fue despejado. Entonces me acuerdo que el 11 fue despejado. Entonces, hacemos así zoom, ¿sí? Y en esta parte, ¿qué vemos? Vemos superficie quemada, este color así rojizo. Y acá vemos dos puntos muy intensos, muy rojos. Esos dos puntos significa que ahí hay fuego, ¿sí? Ahí están los puntos de incendio. Todo esto que ya está más amarronado es la cicatriz que quedó luego del incendio. Otro punto que vamos a agregar, en lo que es agregar capas, vamos a ir de nuevo, agregar capas. ¿Y cuál era la otra variable que habíamos dicho que nos interesa saber para digamos, adelantarnos, digamos, a que el incendio se propague? Que son las anomalías térmicas, ¿sí? Seguir las anomalías térmicas. Son anomalías térmicas, aclaro, son puntos de alta temperatura. No significa que estén prendidos, pero podría, ¿sí? Podría. Entonces, cuando uno ve que tengo un foco de calor que perdura en el tiempo y que primero tenía un puntito y después hay muchos más, hay que ir a prestarle atención. Entonces, es el seguimiento de esos focos de calor lo que nos estaría dando la primer prevención, ¿sí? Primera alerta. Entonces acá tenemos anomalías térmicas. Que todos los satélites miran anomalías térmicas. Cuando pasan, determinan si un píxel es más caliente que el píxel de al lado y lo marca como una anomalía. Entonces fíjense, podemos tener el agua y el MODIS, el agua y el terra juntos, ¿sí? Que nos marcan los dos focos juntos, o bien podemos ir a anomalías térmicas de cada satélite por separado, ¿sí? Yo recomiendo verlos por separado y no verlos todos los puntos de focos juntos, sino distinguir los que son de lo que es de día y de noche. Entonces acá tenemos incendios, anomalías térmicas de día. ¿Para qué satélite? El Terra. ¿Para qué instrumento? MODIS. Le hago clic para que me lo incorpore, ¿sí? Y lo vamos a hacer lo mismo para el agua. Clic para que me lo incorpore. Como pasan en dos horarios distintos, ¿sí? Fíjense que el Terra está pasando cerca del mediodía y el agua ya pasa en horas de la tarde, ¿sí? Entonces, esas dos imágenes tienen un espacio, digamos, una distancia temporal importante como para decir si el punto de calor lo vio el Terra y después cuando pasó el agua, horas más tarde también lo vio, bueno, ahí prestamos más atención, ¿sí? Entonces, cerramos porque ya se incorporaron y ven, aparece de esta manera. Fíjense, acá está, los del agua y los del Terra. Le hago así, quito los pocos de calor y acá los quité, ¿sí? ¿Ven? Ahí aparece. Entonces vamos a hacer un poquito. Fíjense en que la zona esta que se ve bien roja, coloco los puntos de calor y
esta otra que a simple vista no se veía, acá también me está marcando, ¿sí? Estos puntitos que podría ahí haber un foco, ¿sí? Y esto me lo marca, estos focos de calor. ¿Sí? Vamos a ir para atrás, ¿sí? Me marca, ahí está, ¿se ven? Me marca todos. Pero yo solamente seleccioné los del Terra y la pasada de día. A veces muestran en los portales que está totalmente lleno todo rojo, ¿no? Y eso es porque en realidad lo que están es superponen los focos de calor de varios satélites. Si yo acá le sumo los del Aqua y a su vez le sumo los del Suomi y a su vez le sumo los del NOAA, obviamente se va a ver todo rojo, porque estoy sumando diferentes capas de diferentes satélites. No soy partidaria de hacer eso. Hay que ir viendo satélite por satélite y ver qué sucede. Sabemos que estos tipos de incendios muchas veces algunos son programados o pueden ser errores, digamos, no necesariamente un foco de calor indica un incendio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, si nosotros vamos acá, hacemos un nuevo zoom, fíjense, ahora yo dejé solo las del Terra. Si yo le hago clic al puntito, ¿sí? Me aparece la latitud y la longitud de ese foco de calor. Me aparece la temperatura, está en grados Kelvin. Bueno, hay que restar una constante, 273,15 para tenerlo en grados Celsius. Nos da el poder radiativo del fuego, ¿sí? Y nos dice que este es el parámetro que recomiendo ver, que es el nivel de detección de confianza, ¿sí? Nos dice el 100%. Entonces acá me está asegurando que hay fuego. Cuando tengo el 100% de que hay fuego. Entonces ese es un punto que hay que mirar para no, digamos, hacer falsas alarmas y todo ese tipo de cosas, digamos, que a veces es contraproducente. Pues yo genero muchas falsas alarmas, cuando es la verdadera nadie me da crédito, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Entonces, en este me da el 100%. Si voy a este, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, dice 68%. Entonces este punto hay que seguirlo, a ver qué pasa. Si tengo la posibilidad de ir, yo realmente desconozco cuál es la geografía de esta zona, pero si tengo la posibilidad de ir o está cerca de alguna localidad, acá tengo la latitud y longitud que me da. Bueno, es interesante que si ese punto estuvo todo el día en las 4 pasadas de los 4 satélites, ir a mirar, como para tener, o si es una zona que ustedes ya saben que es boscosa, es decir, por eso es importante que se conozca la geografía y que sea alguien del lugar el que esté mirando, el que sepa, ¿no? Yo realmente desconozco cómo es la zona, pero si este punto lo veo en todas las imágenes, si existe la posibilidad de ir a visitarlo y ver qué pasa, es realmente interesante. A ver, busquemos otro que me dé, a ver, alguno que me dé algún nivel de confianza menor. No sé si encontraremos alguno. Bueno, ya con ese nos dio bastante bien. A ver este que tenemos acá en Mendoza. Fíjense que es un solo puntito, aislado. ¿Sí? Fíjense, nos da un nivel de confianza del 49%. Entonces ahí yo no voy a hacer una alarma. ¿Sí? Si tengo la posibilidad de ver qué pasa, de seguirlo, ¿sí? Y ver qué está pasando en ese punto, ese es el objetivo de estos focos de calor. No confundir con fuego, ¿sí? Son focos de alta temperatura, ¿sí? Son anomalías térmicas, ¿sí? El satélite no me dice hay fuego, no lo hay, me dice ahí es un píxel más caliente que otro. Una vez que pude hacer esto, uno dice, bueno, yo quiero esto compartir con alguien que no tenga la plataforma. Entonces, ¿cómo hago para llevarme
llevarme la imagen, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, con esto que tiene como la camarita de fotos, hago un clic y lo que me permite es abrir esto, que uno selecciona la zona con la cual me quiero llevar la imagen. Acá me da la opción del formato. En JPG es una imagen. Después, si uno despliega, me permite guardarla en PNG, que también es una foto. Nos permite hacer un GeoTIFF. Un GeoTIFF es una foto que tiene embebida información de georreferenciación. Es decir, yo puedo con ese GeoTIFF abrirlo con algún programa y me lo va a ubicar georreferenciada. Es una imagen con georreferenciación. Y después me permite hacer un KMZ. El KMZ también es una imagen que también guarda la información de georreferenciación, pero que a su vez la puedo abrir con el Google Map, el Google Pro, el Google Earth. Hay otra aplicación de Google que se llama My Maps. Me permite abrir archivos KMZ. Entonces se va a ubicar el archivo sobre un mapa base, ¿sí? Que tiene el Google Earth, el Google Pro, el Google Maps o el My Maps, que son todos de Google, tienen lo que se llaman mapas base, que tienen muy buena resolución, normalmente tienen las calles, hasta los nombres de las calles, tienen todo. Entonces la imagen se va a superponer con la resolución que tiene el satélite, no va a mejorar la resolución del satélite, ¿de acuerdo? Entonces yo si hago zoom sobre el Google Maps, no lo voy a ver con la resolución del Google Maps, lo voy a ver con la resolución de la imagen original, pero sí me va a orientar en cuanto a la ubicación geográfica, si con esta imagen vista de esta manera no me ubico bien. Entonces guardamos el KMZ, ¿sí? Cuando uno le dice guardo en versión KMZ, aprieta descargar y se va a descargar un archivo, ¿sí? Yo para evitar, bueno, vamos a poner descargar, pero yo para evitar el periodo de carga ya cargué uno, claro, porque bueno, ahí va a tardar un cachito entre que hace la descarga, ¿no? Pero bueno, imaginemos que se descargó, lo guardé con el nombre que quiero. Ahí se me descargó, ¿sí? ¿Lo ven acá? Acá abajo, ahí se descargó. Se descargó en el archivo descarga. Yo lo que voy a hacer es hacerle doble clic a esa imagen, a ese archivo, y lo podemos abrir con esta otra aplicación que se denomina Google Earth. Bueno, lleva un cachito, como que está costando. Ahí está. Entonces, se superpone el archivo que yo generé con mi imagen satelital, que guarda, tiene embebida la georreferenciación, y me lo va a ubicar de esta manera, ¿sí? Sobre el Google. Entonces fíjense que me aparecen los nombres de las rutas, y si hago zoom, bueno, ahora es como que tengo todo, si uno hace zoom sobre la imagen, van a ir apareciendo los cartelitos de las localidades, de las rutas, ¿sí? Entonces eso facilita mucho la ubicación de la zona de interés, ¿sí? Entonces, a medida que ahí voy caminando, ¿sí? Ahí tengo la ubicación, ¿sí? De la imagen sobre el Google Earth, ¿sí? Ahí ya empiezan a aparecer, está cargando de a poquito, me empieza a cargar las localidades, ¿sí? Se llega a ver, no sé si, entonces acá lo que tengo es las zonas quemadas y me empieza a colocar el Google Earth todas las etiquetas de las localidades, porque yo guardé
la imagen satelital georreferenciada y ahora la abrí con esta otra aplicación, Google Earth Pro, que me ubica las localidades próximas. Lidia, Bueno, te hago una pregunta. Sí. Sí, ahí en el Google Earth tenemos las coordenadas abajo y hemos hecho coincidir la imagen satelital con las coordenadas del Google Earth. Ese foco de calor, ¿podemos ubicarlo con esas coordenadas que vemos abajo en la imagen? Sí. Bien, y otra pregunta que se hizo también fue si es posible programar en estas imágenes satelitales algún tipo de alarma configurando este tipo de detección de focos de calor. Sí, seguramente. Sí, seguramente se puede. Los focos de calor, bueno, acá nosotros los vimos en esta aplicación, pero hay otras páginas donde uno puede bajar el archivo. Entonces, si hay alguien que le gusta programar, entra a esa página, baja el archivo, que es un archivo Excel, básicamente separado por comas. Le da la latitud, la longitud, le da el valor de confianza, es decir, hasta podría ser el filtrado, es decir, bueno, yo quiero que solamente me muestre los que tienen el 90% para arriba y todos los demás los descarte, o que me los marque con otro color. Sí se puede. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, hacela. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buen día, perdón. No sé si coincide con la pregunta de la alarma que hizo el compañero anterior. Yo pregunto, ¿se puede programar? Bueno, está bien que es una página, obviamente que no es de propiedad de uno, ¿no? Pero una alarma, digamos, supongamos que como tiene cierta cantidad de pasadas. En la pasada, por ejemplo, número 2, yo puedo, sobre la página anterior, ¿no es cierto? Yo puedo generar que me envíe un correo, por ejemplo, o una cosa por el estilo, digamos, ¿Esta página? es muy osado lo que estoy pidiendo, digamos. No, Sí, esta ahí. página no lo hace. Esta página, que yo sepa, no lo hace. Que yo sepa, no significa que no lo haga. Que yo sepa, esta página solo me da, es un catálogo de imágenes, ¿sí? Georreferenciadas, con la posibilidad de poder ver color verdadero y poder ver estos falsos color y algunas otras variables más. Vieron que la cantidad de variables que se pueden observar son un montón. Acá solamente estamos viendo como la puntita del iceberg nada más. Que yo sepa, esta página no genera esas alarmas. Pero los focos de calor, hay otras páginas que brindan el Excel. Entonces, en realidad, la persona que quiera generar la alarma, lo que tiene que hacer es ir a la página donde se genera el archivo de focos de calor, bajar ese archivo, es decir, estar mirando cuando se sube, bajar el archivo y graficarlo y generar la alarma. Eso es lo que debía hacer un programador. No debe ser tan complejo, digamos. Yo no lo he hecho porque no me dedico a eso, pero se puede, seguramente se puede. Pero no bajada de esta plataforma. Hay que bajarla de otra plataforma donde brindan el archivo. Me imagino que la CONAE también lo debe estar haciendo. Está bien, gracias. Hola. Permiso, Lidia. Sí. ¿Cómo estás, Lidia? Nico acá. Tengo un aporte para la pregunta. Ahí copié en el chat el sitio de Films, en el cual uno puede... Bueno, esa es la página que tienen que visitar. Ahí están puestos los satélites, genera un archivo que es un Excel delimitado por comas. Van a encontrar en una columna la latitud, en otra la longitud, van a encontrar el satélite que lo midió y van a encontrar el nivel de confianza. Entonces es un archivo que, bueno, para los programadores es muy fácil de levantar y de poder graficar. Sí, esa es la página que
también les recomiendo, es la que utilizo. Una cosita más, no necesariamente hay que ser programador para tener la alerta, porque la página web lo que en realidad pide es definir un área de estudio y automáticamente, cuando pasa el satélite y encuentra un foco de calor dentro de ese polígono, emite la alerta y la envía por correo electrónico. Claro, ahí está, ya está resuelto entonces. Bueno, vamos a incluir esta Perfecto. pregunta como un tema para desarrollar en el próximo taller, porque creemos que, de acuerdo a lo que han preguntado y las respuestas, se encuentra como una herramienta muy valiosa. Entonces cada uno puede controlar el área donde está, el área donde vive o donde actúa, y puede tener una alerta sin estar todo el tiempo mirando el satélite. Así que lo vamos a incluir para el próximo taller. Muchas gracias por ese aporte. Lidia, te hago una pregunta. ¿Vos ya habías mostrado todo, así podemos abrir los micrófonos, o querés terminar y seguimos después con micrófonos No, abiertos? básicamente está todo, lo único, hay una herramienta más que permite esta página, que es la comparación, ¿sí? Comparación de 2 días medidos, ¿sí? Acá donde dice iniciar comparación, si uno quiere comparar 2 zonas, ¿sí? Entonces esas 2 zonas, en la A le digo que va a ser esta, y en la B, por ejemplo, me voy al año pasado, ¿sí? Vamos a ir al mismo día del año pasado, ¿sí? Entonces, lo que me permite a mí es ver qué pasó en la zona, ¿sí? Acá tenemos la imagen del 11 de octubre del 2020 y nos permite ver cómo estaba la zona el 11 de octubre del 2019, ¿sí? Es otra herramienta que es de muy fácil uso y nos permite evaluar un montón de cosas, ¿sí? En este caso evaluamos el incendio, pero nos puede permitir evaluar un montón de otros parámetros. ¿De acuerdo? Era lo único que me faltaba como para decir, bueno, no digo el ABC, el A apenas de utilizar esta página. Ahora lo que los invito es a que entren a la página y empiecen a hacer pruebas y a mirar, y bueno, cualquier duda o consulta que les surja, siempre digo, si la sé, la respondo, y si no la sé, la buscamos juntos. Bueno, eso es todo. Bueno, vamos a ir ahora con la herramienta de preguntas abiertas. El método que vamos a utilizar es el de levantar la mano, esa manito que está dibujada. Entonces, la herramienta esta que estamos utilizando nos da el orden en que van levantando las manos, y la persona que levanta la mano, yo la voy a nombrar, habilita su micrófono, hace su pregunta, y cuando termina apaga el micrófono y baja la mano, ¿sí? En este momento estaría Matías Bozoy levantando la mano, así que Matías, abrí tu micrófono y hace tu pregunta. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias. Yo soy brigadista de Defensa Civil de Carlos Paz. Quería saber si hay alguna plataforma que tenga acceso más rápido a la información, porque, por ejemplo, esta semana tuvimos un foco en un barrio del oeste de la ciudad de difícil acceso, y estuvimos 1 hora buscando más o menos dónde era el foco porque veíamos el humo, pero no sabíamos de dónde venía. Y cuando llegamos, por suerte ya se había autoextinguido, pero necesitaríamos algo que tenga un acceso más rápido, no sé cómo sería el tema. Esta misma página se puede abrir desde el celular. Esta misma aplicación la abrí con el celular. Más rápido, probablemente con lo que dijo Nico, digamos, si ustedes delimitan una zona y que te mande la información, es muy interesante. Después, más rápido que yo sepa, no sé si hay. Esta misma aplicación... Un aporte a la respuesta. Como Lidia contó, este tipo de satélites son geoestacionarios, ¿no? Entonces pasan
4 veces por día, entonces, digamos, hay una baja frecuencia, digamos, de observación de la Tierra. Como el fuego es tan dinámico, ustedes necesitan una respuesta más rápida. Para eso están los geoestacionarios que obtienen datos cada 20 minutos de un mismo lugar. Y bueno, ya hay algunos avances en este sentido. El satélite GOES 16, y esa información es más útil para la detección de una anomalía. También es importante lo que Lidia comentaba respecto a que no siempre una anomalía térmica es un incendio, ¿no? Puede haber una falsa alarma también en relación a eso. La ventaja de este tipo de satélites geoestacionarios es la resolución temporal, ¿no? Es decir, la cantidad de observaciones que hace es muchísimas más de las que hace un satélite de órbita polar. Perfecto, Claro, Nicolás. Muy bueno el aporte. la diferencia que Lo vamos tiene, a yo he incorporar también compartido en en nuestro taller el tema de los geoestacionarios y el uso que le claro, podemos dar también para este fin. yo he Gracias. compartido en el grupo, digamos, la página tanto del GOES 16 como del Zoom Earth, que es lo que es como una página semejante al WorldView, pero con la GOES 16. El tema de la GOES 16 es, si bien es genial porque tiene cada 20 minutos una imagen, es que es una resolución baja. Entonces, bueno, no me permite hacer combinación de colores, tan solo determinar los focos de calor. Pero digamos, observar la Tierra cada 20 minutos es maravilloso. El tema es la baja resolución espacial que tiene para ubicar ese punto. Pero sí, hay una aplicación que, si quieren, podemos armar también otro taller que se llama Zoom Earth, que te permite ver las GOES y te permite generar también un video de la evolución. Y también hay otras páginas para poder bajar la imagen de topes nubosos, que también es importante en el momento cuando uno está esperando que llueva para saber cómo van evolucionando esas nubes de tormenta, ¿no? Pero bueno, me parece que estaba súper interesante para seguir avanzando. Sí, hay una pregunta también que nos hicieron y que también se podría llegar a tocar en otro momento, que es el tema de verificar desmontes. O sea, así como vimos la primera imagen satelital en colores Sí, reales, verificar sí. la descripción del monte, Sí. ¿no? Yo en este momento tengo con mi compañero de trabajo, que es Facundo Casasola, estamos estudiando la deforestación en la zona de Salta, en la zona de Tartagal, en esa zona de lo que sería, digamos, la parte del bosque chaqueño. Esa zona ha sido muy deforestada en estos últimos 20 años, así que yo estoy con un proyecto haciendo esos análisis de deforestación en la zona de Salta. Y tenemos en mente presentar otro proyecto para la zona central, lo cual involucra a Córdoba también. Así que sí se puede y estoy en esos temas. Lo que pasa es que, bueno, esto es tan, digamos, las aplicaciones son tantas que, bueno, digamos, no quise como abrumar con tanto, ¿no? Pero sí, es sumamente interesante. Y acá en esta charla hablamos solamente de las imágenes del Terra Aqua, digamos, el SUOMI y el NOAA, pero hay otros satélites, digamos, que tienen mejor resolución espacial, que son los Sentinel y los Landsat, que tienen resolución de hasta 10 metros, pero el inconveniente es, al tener mayor resolución espacial, tienen menor resolución temporal. Por lo tanto, no tengo una imagen todos los días de la misma zona. Y ahí es donde uno siempre juega en si quiero ver todos los días una imagen o la quiero ver cada 5 días. Depende el análisis o el estudio que uno quiera hacer. Yo ahora el trabajo de deforestación que estamos haciendo son con Landsat y Sentinel, porque tienen una mejor resolución espacial. Porque en realidad, en vez de estar estudiando lo
que ocurre día a día, uno lo estudia lo que ocurre año a año. ¿Está bien? Entonces buscamos imágenes libres de nubes. Pero en el caso de estos eventos tan dinámicos, me interesa como el fuego, como las erupciones volcánicas, nos interesa ver cómo cambia día a día y si puedo más de una imagen por día. En este caso tengo 4, o en el caso de las GOES tenemos una cada 20 minutos. Bien. Así que bueno. Tenemos una mano levantada ahí de Edgardo Costa. Edgardo, bloquea el micrófono y hace tu pregunta. A ver, primero quiero decir que a mí me parece muy interesante todo lo que ha comentado Lidia hasta ahora, y creo que también se vislumbran temas para próximos talleres, temas geoestacionarios. Esperen que tengo acople, vacío ruido, un momentito. El tema geoestacionarios, el tema de los reportes que se pueden generar en forma automática, el tema de la deforestación. Hay varios temas que pueden ser tratados con talleres específicos, y que me parece que le dan continuidad a esta movida, que está muy buena. Eso lo más. Gracias por el aporte, Edgardo. Daniel Aguilera, tenés la mano levantada. Sí, hola Dani. ¿Qué tal, Lidia? Mi nombre es Daniel Aguilera, yo pertenezco también a esta asociación que es Punto de Encuentro. Y la pregunta es la siguiente, un poco descabellada quizá mi pregunta. La resolución que tiene el satélite en cuanto a medir las temperaturas que daban en Kelvin, ¿qué tan bajas pueden ser o qué tan alta la resolución como para detectar punto caliente a toda una granja solar? Que hoy en boga, por lo menos en Argentina, se está desarrollando, y uno saber qué espacios se están ocupando en Argentina y puntualmente si eso es un motivo de análisis para el caso de ustedes, ¿no? Que andan buscando datos de todo tipo de comportamiento de estos tipos, ¿no? A ver si entendí la pregunta. La pregunta es, si yo quiero colocar paneles solares, ¿cuál sería el mejor sitio para ponerlos? No. La pregunta es, en mi caso particular yo tengo paneles solares, pero quería saber si vos creás una granja solar. Cuando hablo de una granja solar es más de poquitos paneles domiciliarios. Estamos hablando como en Jujuy, que están haciendo todos centros de viviendas urbanas alimentados de esa manera, y estamos hablando de 100, 200 paneles y más. La pregunta es si ese punto se considera un punto caliente o de temperatura, visto por un satélite, si es que lo pueden ver, y si el motivo de análisis se puede sacar 2 conclusiones: que sea un falso fuego, por decirlo de alguna manera bruta, o es un punto a considerar si, bueno, listo, este es un terreno que está generando una temperatura muy alta y por ende es tiene una radiación solar aceptable alta, ¿no? Ahora sí entendí. Si los paneles solares podrían llegar a simular focos de alta temperatura. Exacto. Aparte vos sabrás bien que en toda la zona norte, NOA, Jujuy, Salta, además se consideran puntos de alta irradiancia. Voy a decir, bueno, si yo tengo que hacer un desarrollo solar local, gubernamental o lo que fuere, considero que el norte es más apto y la zona media como Córdoba y más abajo, decía, bueno, voy a invertir, hablando mal y pronto, al vicio porque no tengo una buena irradiancia. Si esos son motivos de análisis para ustedes. En este momento no, pero podría llegar a ser interesante hacer en alguna conclusión al respecto. La verdad que no sé si generaría focos falsos. Digo esto también porque se me ocurre que si yo tengo un punto de irradiancia alto en una zona, imaginemos Villa Carlos Paz, que sea apto, bueno, puedo poner un parque solar, entre comillas, con bomba de extracción de agua, que sea un punto de tomas de agua o cercano a un posible incendio que tenga cómo tomar ese líquido y no andar con los helicópteros, los aviones yendo a los diques fundamentalmente. Sí, la verdad que no lo sé, pero seguramente lo podemos estudiar, se puede estudiar. Okay. No tengo la respuesta, no sé, Nicolás. No hay problema, es simplemente una pregunta. Bueno, te decía, yo soy parte de acá de Punto de Encuentro, con lo cual si nos vemos personalmente en algún momento te traslado la pregunta. Simplemente si un satélite puede llegar a una resolución tan alta para detectar que un punto de calor de, imaginemos, 50 grados sea considerado un punto de calor a analizar, ¿no? Si el satélite lo ve como tal.
Claro, los Hola. píxeles son mucho más grandes, pero bueno, habría que, la verdad, no te puedo decir que sí o que no, porque no lo sé. Sí, tal cual, tal cual. Yo te Gracias, puedo ayudar con la respuesta. Mira, los fuegos de llama, que son los fuegos, digamos, el fuego activo, el satélite cuando detecta una anomalía de temperatura, está registrando alrededor de 700 grados centígrados, ¿sí? Esa es la temperatura de una llama, digamos. Es decir que, básicamente, si el panel solar no llega a ese tipo de temperatura, te diría que no lo va a detectar, ¿sí? Tenés distintos tipos de fuegos. Tenés fuegos, como te digo, de llama, o fuegos que son más fríos, que están en el orden de los 300 grados centígrados. Sabés que la temperatura ambiente son 28 grados centígrados, por ejemplo, y es gracias a esa gran diferencia, digamos, de temperatura de llama o humeante que el satélite lo puede ver. Es decir, el satélite está, o el sensor de un satélite está en las longitudes de ondas del infrarrojo medio en particular, que son sensibles a esos rangos de temperatura. O sea que temperaturas bajas, muy bajas, no estarían, digamos, dentro de la capacidad de ese algoritmo de detección de anomalía térmica, ¿no? Lo que no quiere que los falsos positivos que se suelen dar, como de calor, por ejemplo, suelos brillantes o suelos calientes en el norte argentino, hay varios efectos, digamos, que pueden dar un positivo confundiendo un foco de calor con una llama, con un incendio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el chat, la chimenea de Holcim en malagueño también es un foco de calor que evidentemente temperatura y el sensor lo ve como una fuente de calor, ¿no? Nada más que eso para aclarar. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que ha sido una excelente jornada. Hemos aprendido mucho. Te agradecemos mucho, Lidia, por haber preparado este taller con tanto entusiasmo y haber sido tan didáctica en la explicación. La verdad que tenés una habilidad increíble de transmitir conocimiento, y también a los aportes de Nicolás, que seguramente vas a estar invitado en el próximo taller, Nicolás, vos que usás esta imagen permanentemente y trabajás desde el INTA con el combate de incendios. Vamos a tener ya otro taller armado, pronto lo vamos a estar comunicando. Vamos a tener mucha gente que va a hacer preguntas seguramente en el mismo grupo de WhatsApp. Esas preguntas las vamos a canalizar por la preparación del próximo taller y los vamos a invitar a todos. Asimismo, si ustedes quieren convidar la invitación a alguien más, cuando les compartamos el video lo pueden dar a conocer y esas mismas personas se pueden incorporar al grupo. Bueno, muchas gracias. Será hasta la próxima.